Y con esta buena información acabadita de salir del horno, tenemos una representación a decir del Guti, que es la más genuina de la capital en cuanto a su partido en la demarcación electoral número 1 del Distrito Nacional. Él es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y viene de un linaje político porque lleva con honra el nombre de su padre terminado con Junior. Con nosotros el diputado PLD, Charlie Mariotti Jr. Bienvenido al Gobierno de la Tarde. Muchas gracias, Khalil. Un placer para mí estar con todos ustedes. Definitivamente que este programa ya es una realidad, ¿verdad? Nuevamente diversificado y dinamizado. Gracias a Julia, a Elvis, a Joselito, a Prida Suero, a mi hermano el Guti y a Erinia por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar aquí. Qué bueno. Bueno, Charlie, y decir que ese proyecto que se acaba de aprobar es del diputado Juan Bolívar Cuevas, que es un diputado de la zona fronteriza, y fue su proyecto insignia, y ya Así lo aprobó es. tratando de que los médicos tengan más, digamos, beneficios para poder llegar a la frontera. Así que felicidades para él. Muy bien. bueno, Charlie, nos gustaría conocer, sabemos que para pasar los proyectos de ley se ponen en agenda, pasan, y muchas veces desconocemos lo que los diputados están trabajando. Entonces nos gustaría saber qué proyectos de ley estás trabajando y también si tienes algún tipo de resolución, sobre todo porque estás en la circunscripción que supuestamente menos necesita, que es la 1, pero también hay mucha demanda. Mucha. Mira, son muchos. Tú sabes que como diputado de oposición a veces uno llega con muchos proyectos, y lo comentaba incluso en estos días con José Ignacio Paliza, preguntándole sobre su experiencia cuando fue diputado de la oposición. Él me decía, mira, a veces la agenda de un diputado de la oposición la atrasa la agenda de la Cámara, porque aunque uno tenga proyectos particulares, uno a veces tiene que sumarse a los proyectos del colectivo para tratar de mejorarlos con esfuerzo, trabajo en comisiones, y que tú puedas agregar tu granito de arena a esos proyectos que son necesarios para el país. Entonces ahora nosotros como organismo estamos enfocados básicamente en el Código Penal, como bien decía Erinia. Erinia, a veces uno cree que ha escuchado, que ha visto esta película antes, pero yo creo que ahora hay una voluntad real, sobre todo porque el Partido Revolucionario Moderno tiene 146 diputados de 190. Es una mayoría total, avasallante, que si ellos quieren aprobar el Código Penal se va a aprobar. No se ha hecho todavía, quizás por la falta de voluntad política, que creo que en estos momentos ya existe. Estamos trabajando en una comisión bicameral y, como bien también ustedes decían, ya sobrepasamos el conocimiento del artículo 200. Hoy terminamos a las 5 de la tarde más o menos con el artículo 225. Yo salí del cierre de esa comisión para acá. Sí, soy miembro de la comisión. Salí de allá para acá. Estábamos trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y así lo haremos durante el resto de la semana para poder ir avanzando. La realidad es que también, como ya se dijo aquí ya se habló, los temas más conflictivos están siendo dejados para el final, y en esa última semana, posiblemente la próxima, entonces estaremos teniendo esas conversaciones. Eso incluye las causales, incluye el cúmulo de penas, hay diversos enfoques de pensamiento, pero estamos trabajando porque cuando uno llega a un congreso con las particularidades de que tiene 96 diputados que llegan por primera vez a la Cámara de Diputados, eso tiene grandes retos, pero también tiene cosas buenas. Así como hay que agotar un proceso de aprendizaje, también hay muchos bríos, muchas expectativas y muchos diputados que se comprometen por primera vez a aprobar estos grandes proyectos que el país necesita. Entonces estamos enfocados en el proyecto del Código Penal, pero también de manera particular yo he hecho un trabajo de inmiscuirme, o digamos de involucrarme en el conocimiento de la ley que modifica la ley de residuos sólidos, que se sometió ya hace unos meses, que se fue aprobada en el Senado y llegó a la Cámara de Diputados en el cierre de la legislatura pasada, y que ahora también aparentemente hay una voluntad de que se apruebe esta modificación y que sea de vuelta al Senado para que sea conocida y quizás hasta promulgada. Esa ley tiene mucha oportunidad de mejora. Nosotros hemos trabajado primero en la comisión que se designó, que fue una comisión especial presidida por don Juan Medina, que lo ha hecho de manera excelente, de manera abierta, de manera transparente, recibiendo más de 20 organizaciones, que fue algo que no hizo el Senado. En la Cámara esa es la visión que hemos promovido, y estamos trabajando, tratando de eliminar, digamos, los aspectos de monopolio que ha resaltado Procompetencia, que tiene el proyecto de modificación, tratando de hacer la ley más abierta y sobre todo de que incentive la economía circular y el verdadero manejo, digamos, integral de los residuos sólidos, para crear ese manejo de los residuos que la República Dominicana verdaderamente necesita, fomentando la protección al medio ambiente y la integración de diversos componentes. ¿Ha encontrado, Charlie, justamente esta ley de residuos cierto bloqueo, ¿no?, con el tema empresarial, alegando que se ven limitaciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo no diría bloqueo.
como te comentaba, desde el Senado, el proyecto de ley, que es una iniciativa del senador Rogelio Henao y de la senadora Ginette Burnigal, se aprobó sin vistas públicas, sin invitar a los afectados o a los interesados, a los shareholders, digamos, del ecosistema de reciclaje o de y residuos que puedan emitir sólidos. su opinión, su necesidad. Para escucharlos, claro. Para escucharlo, Y en la Cámara se hizo diferente, se hizo una comisión especial y se recibió a más de 20 organizaciones en esa comisión especial. Todos tenían opiniones diversas, distintas, entonces la realidad es que la contribución especial que se establece hoy tiene un tope para las empresas que ingresan más de 100 millones, tienen una contribución especial de 260,000 pesos. Ese es el máximo ahora mismo. El proyecto le hace un aumento totalmente desproporcionado, sin ningún criterio de progresividad, con empresas que generan más de 100 millones, tendrían que estar pagando 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Estamos hablando de 800,000 más. Entonces, es un claro, golpe. que tú puedes decir, bueno, si ingresas a 100 millones de pesos, pero no necesariamente 100 millones de ingresos, son 100 millones de ganancias. Tú no sabes cuál es el margen de ganancia de esa empresa y sobre todo, tú no sabes cuál es la contaminación, porque una empresa de plástico no genera la misma contaminación o los mismos residuos que una empresa de derecho o que una empresa publicitaria. Entonces, hay parámetros que deben ser revisados, es lo que nosotros entendemos. Si bien es cierto que el dinero que recauda el fideicomiso no es suficiente para hacer un manejo real y justo de los residuos sólidos en República Dominicana, no menos cierto es que este incremento desproporcionado también le crea nuevos retos al mismo ecosistema. El ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez, que tiene voz autorizada porque fue el primer director del Fideicomiso de Sostenible, dijo en el pasado que con 6,000 millones que el fideicomiso maneje, que son 3,500 más de lo que está manejando hoy en día, el manejo de los residuos sólidos avanzará muchísimo. Con esta contribución especial y el aumento que se le hace a los empresarios, estamos hablando de que el fideicomiso estaría manejando más de 20,000 millones de pesos. No entendemos qué es lo que quieren hacer con todo ese dinero. Claro. Y hay quienes dirán, bueno, es que los empresarios nunca quieren pagar. Permítanme diferir de eso, porque los empresarios son los que más pagan en este país, al final son los que mueven la economía y son los que pagan luz y tienen que tener plantas, son los que pagan seguridad y tienen que tener seguridad privada, son los que pagan por educación y tienen que mantenerse formando a su personal. Entonces, al final, yo sí siento que necesitamos elevar un poco la contribución, pero debe ser sobre la base de la progresividad y sobre la base de un análisis sobre de qué se necesita, que nosotros lo hemos solicitado varias veces y todavía no sabemos de dónde salió el monto. Cuando tú arrancas como encuadre, no se ha justificado el aumento abrupto de 200,000 a 800. no se justifica ni se sabe de dónde sale el cálculo, porque es muy difícil o es muy fácil para mí hacer un encuadre de una conversación cuando yo te digo necesito 1 millón de pesos y tú me digas, ¿pero para qué? Yo no necesito 1 millón de pesos. Si ya yo te puse el tope de 1 millón de pesos, tu cerebro arranca a calcular en base al 1 millón de pesos. Y si tú me hablas de medio millón de pesos, bueno, yo creo, bueno, pero me hizo una rebaja de medio millón de pesos. Pero que ¿quién dijo que tú necesitabas 1 millón de pesos para empezar? ¿Dónde se hizo ese cálculo? Entonces, la conversación que se está teniendo no tiene un fundamento, digamos, dentro de la realidad, de las necesidades, de un análisis cuantificable, claro, de lo que se necesita. Y eso es una de las cosas que nosotros entendemos que debe mejorarse dentro de muchos otros aspectos, y por eso estamos teniendo estas conversaciones y agradecemos, vuelvo y reitero, la apertura del presidente de esta comisión, don Juan Medina, para escuchar todas nuestras inquietudes y la paciencia sobre todo, porque hemos dado agua a beber. Volviendo al tema del Código Penal, dentro de lo que has podido ver, que ya va más de la mitad de lo que han estudiado, ¿verdad?, en la comisión, ¿crees tú que lo que han visto responde realmente? O sea, ¿es buena la propuesta que se está discutiendo? Y si puedes también decirnos cuáles son las mejoras o cuáles son los problemas puntuales. Por ejemplo, no sé si el tema del feminicidio se quedó para los temas conflictivos para el final, pero ¿cuáles son las innovaciones que va a tener el código dentro de lo que ya han visto? Mira, dentro de lo que hemos visto es interesante, porque yo, desde que estábamos en campaña y nosotros tuvimos la oportunidad de ir hasta debates televisados, fuimos a varios y fue un proceso muy interesante, y la pregunta que la gente siempre nos hacía, ¿tú vas a trabajar para la aprobación del Código Penal? Y bueno, desde que llegamos estamos en eso, pero yo recuerdo hace unos meses yo subí un video a mi Instagram hablando de la aprobación del código, el proceso que estábamos viviendo, y me llamaron como 2 o 3 amigos míos y me dijeron, ¿pero qué tú estás hablando de código? Si estamos hablando del problema de los haitianos ahora mismo, no te pongas tú a estar opinando de código, que nadie tiene eso. Y a mí me sorprendió, pero eso es parte quizás de la misma dinámica de montarnos en las olas y en las noticias del día a día y no hablar de los temas integrales que afectan a la sociedad dominicana. Por eso para mí era muy importante estar inmiscuido en esta conversación desde el primer día. Entonces ahora
que estamos en una bicameral, que están ambas cámaras conociendo este proyecto de manera conjunta. Hay quienes dicen, va muy rápido, que no lo sancochen, o sea, palos y boga y palos y no boga. Pero la realidad es que este proyecto que estamos conociendo ahora es el proyecto que ya se aprobó en el Senado, en legislaturas pasadas, y que no fue promulgado. Es decir, al principio teníamos una matriz de 5 proyectos nuevos que habían sido depositados, que solamente uno era un poquito diferente. Luego procedimos a cambiar la forma de trabajo para utilizar solamente el proyecto base, el proyecto que se había aprobado en el Senado. Entonces, lo bueno de ese código, que es malo para la República Dominicana, pero es bueno en este momento, es que ya tiene más de 20 años conversándose. O sea, hay muchos puntos que ya son productos del consenso. Obviamente hay cosas que hay que mejorarle por forma, pero para concluir, y siento que me estoy alargando mucho en las respuestas, perdón. No, va muy bien. Pero lo bueno de este código, como decía, es que ya hay muchas cosas que están avanzadas y que ya son productos del consenso. O sea, estamos tratando de mejorar temas de semántica. Además, en esa comisión está su compañero de trabajo, don Eugenio Cedeño, que es un hombre que siempre cree en la oportunidad de mejora y punto por punto va haciendo sus aportes sumamente valiosos. Llega temprano y se va tarde. Y como él, hay otros diputados muy valiosos también que están en el mismo proceso. A mí me llamó mucho la atención. El tema del feminicidio se conoció, hasta ahora está adentro. El tema de que el asesinato no perima, los crímenes de lesa humanidad que no perimen, o que se pueden seguir persiguiendo constantemente. Entonces, el tema de las estafas piramidales también. Ahora mismo, ustedes saben que no tenemos tipificado las estafas piramidales como tal. Ya se le cambia la situación y ya no son digamos, ya son de acción pública totalmente, no de acción pública a instancia privada. Eso va a ser esencial para proteger a los más desposeídos, que son en la mayoría de los casos los que se ven afectados por estas estafas piramidales. Muy frecuentes. El cúmulo de penas también. Esa es una de las conversaciones que estamos teniendo ahora, cuál debe ser el tope, porque la realidad es que cuando tú te vas a la Constitución te dice que el fin de la pena es la reinserción, pero hay quienes ven la pena como un castigo simplemente. Entonces, por eso estamos teniendo la conversación. Hay quienes hablan de 100 años de penas acumuladas, hay quienes hablan de 60, de 70. Entonces, ahí vamos. Tenemos el tema, obviamente, de las causales, que para mí es un tema de manera particular, que creo que es un tema de darle justicia y resolver un problema de salubridad en la República Dominicana. En esa misma dirección, para aprovechar a hacer un 2 en 1. El espíritu que se siente tomando café entre ustedes solos y una llamada telefónica, reviso tu WhatsApp, o sea, ¿qué se siente, Cinte? Como el tema de las 3 causales, si va a pasar ese uno. Y la otra es, estaba en el tiempo de los juniors, Tati Junior batea 300, el otro junior, Vladimir, está sobre los 280, 30 honrones sin empujados. Usted representa a los juniors, esa generación de los juniors que está bateando mucho. Me dice usted anda con una mocha en el Congreso recogiendo diputados para apoyarlo por la causa de su papá, que es ya también tiene el ruedo político. En esa correlación de fuerza, hablen del proyecto de su papá y al día de hoy, con cuántos diputados que ustedes cuentan, porque me dice usted es el armador a nivel legislativo y eso, que es el funcionador histórico. Está con una ambulancia y una mocha, lleva, móntalo, ya me está Charlie, móntalo. ¿Cómo que va eso? ¿Cuál fue la primera pregunta? La primera del tema, el espíritu que se siente entre ustedes con las 3 causales. La otra, algo relacionado con la mocha. Mira, la realidad es que este posiblemente es uno de los congresos más conservadores que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Esa es la realidad. Los diputados que apoyamos las causales no somos tantos, no somos suficientes para aprobarlo. Pero la realidad es que yo entiendo que, a pesar de yo ser pro causales, de que entiendo que es un elemento de dignidad para la mujer, todos tenemos ahora que ser pro código. Porque este código tiene 20 años en la Cámara de Diputados, tiene mucha oportunidad de mejora, es verdad, pero también es cierto que luego que se apruebe y que se promulgue, existe lo que es el vacatio legge, que es el descanso de la ley de 1 año para entrar en vigencia. Entonces, durante ese año, el Poder Ejecutivo puede sugerir cualquier mejora que tenga. Erinia mencionaba que el Poder Ejecutivo ha mandado proyectos de mejora al código. Yo creo que este no es el momento. Este es el momento de que se apruebe el código en el cual logremos consenso y que luego, en ese año, para entrar en vigencia, entonces se hagan las correcciones del lugar, pero ya con un código promulgado y una herramienta que... El Código Penal que nosotros tenemos es de 1810. La gente habla que es de 1884, pero ese código de 1884 es la traducción del Código haitiano de 1826, que es la adaptación del Código Napoleónico de 1810. Es decir, estamos aplicando justicia con una herramienta de hace más de 215 años, cuando en los últimos 10 años, hasta la película de ciencia ficción, ni se imaginaban los delitos que tenemos hoy en día, por hablarte de delitos electrónicos que también estamos tipificando ahora y que estamos trabajando, inteligencia
inteligencia artificial, todos los deepfakes, muchísimas cosas que van a hacer que la calidad de vida de la gente mejore y que el que implementa justicia tenga los mecanismos a la mano para que de verdad el que haga lo mal hecho pague las consecuencias, además de esa disparidad que existe entre el Código Procesal Penal, que es de hace apenas 15, 20 años, y este código, que vuelvo y digo, es de 215 años, que es en gran medida para mí lo que hace tan difícil la aplicación de justicia y lograr condenas definitivas en la República Dominicana. Estamos conversando con el diputado Partido de la Liberación Dominicana, Charlie. Oh, mire, su compañero de partido me está llamando aquí casualmente. Interesante. Charlie Mariotti Jr. Cuidado, si fue que dijo algo que no debía. Sí, así es. Cuidado, si dijo algo que no debía. Así es. Con la mocha. Joselito. A los periodistas no se lo quieren coger ahora, cójase. No, que a lo mejor es que tú dijiste algo que no debiste. La segunda, Mariotti. ¿Cuántos Mira, diputados andan con una Tú sabes mocha? que el comité político se va a reunir ahora el 3 de julio para analizar lo que salió de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. La realidad es que yo lo he dicho, yo soy el principal, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Dígalo, no lo arregle, el principal dígalo. activista en estos momentos de que mi padre promueva una candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para hacerse con esa candidatura, pero todavía estamos en el proceso de consenso, de conversación, y esa decisión ya depende de él. Sí te digo que desde la Cámara de Diputados, aunque no somos una bancada muy grande, estamos concitando mucho apoyo. Bueno, saludos, buenas tardes, Charlín, ¿cómo está usted? Mire, bueno, preguntarle a un amigo y hermano Complicado. Y esa confianza con el honorable. Pregúntale. Son hermanos. Pregúntele. Confianza. Charlie Mariotti Jr. Hablaste en estos días del tema de los salarios, pero me gustaría escucharte. ¿Qué planteas como una solución que el Estado Dominicano debe asumir por el tema inflación, salario? Hay una realidad que golpea a la clase baja, sobre todo, y la clase media. Me gustaría escuchar esa visión tuya, y me gustaría también escucharte con relación a lo complejo que es el Distrito Nacional. Todo el mundo habla del Distrito Nacional, muchas complejidades, como ciudad, un sinnúmero de cúmulo, deuda social. Y como diputado que eres del distrito de la 1, que es la capital del distrito, me gustaría también escucharte qué hacer, qué debe proponerse el Estado Dominicano con relación a esta ciudad. Mira, con respecto a los salarios, a mí siempre me llama mucho la atención cuando escuchamos hablar de los aumentos salariales por sectores, y cuando tú ves el monto, realmente no se corresponde como con lo que estamos viviendo. Además, cuando se habla de una sociedad con los niveles tan altos de informalidad, yo siento que si hubiese seriedad con el tema, o si hubiese de verdad el deseo de ponerle más dinero en el bolsillo al trabajador dominicano, haríamos la indexación por inflación que establece el Código Tributario en el 327 y cambiaríamos las escalas del impuesto sobre la renta que se establecen en el 296, ¿verdad? Para que empezaran a debitarte. Por eso yo decía que esa es la única forma real de devolverle dinero a la gente y de ponerle en su bolsillo algo que signifique lo suficiente para enfrentar los altos niveles de inflación que estamos viviendo y los altos precios de la canasta básica. En ese sentido, ahora mismo, si usted gana más de 34.600 y algo de pesos, empiezan a debitarte impuestos sobre la renta de manera escalonada por el monto que exceda, hasta que llegues a la segunda escala, que primero son 15%, luego es un 20% y luego un 25%. Eso, de una u otra forma, va afectando la calidad de vida de la gente. En el 2016 fue la última vez que se aplicó la indexación por inflación. Desde el 2017 no se aplica en el país. Hubo muchos temas, no estuvo bien cuando se dejó de hacer en los gobiernos del PLD, pero pronto vino la pandemia, no se pudo resolver el problema, pero se ha convertido como en una costumbre. Entonces nosotros decimos que si no derogan el artículo del presupuesto nacional, ahora cuando venga la modificación del presupuesto complementario, para que eliminen el artículo que suspende la aplicación del 327, nosotros vamos a elevar una acción en inconstitucionalidad, y para eso estamos buscando el apoyo de nuestros amigos de la oposición. Ahí tengo a mi hermano Guti, que yo sé que está seguro de que va a firmarla. ¿Por qué? Porque dentro de las posibilidades que da la Constitución para elevar una acción en inconstitucionalidad, nos da a nosotros los diputados la posibilidad, si tenemos la tercera parte de la matrícula de la Cámara de Diputados, o los senadores si tienen la tercera parte de la matrícula de los senadores. Nosotros como oposición no llegamos a la tercera parte de la matrícula de la Cámara, pero
sí podemos elevarle la condición más alta que nos da la Constitución, que es la condición de ciudadanos. ¿Por qué? Porque podemos todos unificarnos, elevar esta acción de inconstitucionalidad para que se derogue ese artículo del presupuesto que suspende el 327 y que se empiece a aplicar la indexación por inflación, por lo menos para el próximo presupuesto. Hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque en el pasado, acciones de este tipo, el tribunal no ha podido decidirlas porque cuando el año termina, entonces el presupuesto deja de existir. Entonces ya como el objeto perime, ya la acción de inconstitucionalidad pierde peso también. Entonces por eso estamos avanzando un poquito rápido y estamos avanzando en el proceso de las firmas. Ya tenemos más o menos 1.500, 1.800 personas a través de plataformas digitales que se nos han acercado y han expresado el deseo de ser parte de esta iniciativa. Tendremos que tener un tope porque al final no podemos llevarle al tribunal un documento con 2.000, 3.000, 4.000 suscribientes, pero es una iniciativa que a mí me parece bastante loable y una de esas causas que la sociedad dominicana necesita para unificarse en torno a ella y que realmente se va a notar el impacto positivo en la vida de la gente y en aquellos que ya la están pasando muy mal para llegar a fin de mes, que no solamente aplica a la clase baja, porque cuando tú elevas el monto del descuento de impuestos sobre la renta a 52.000 pesos, eso se aplica a todos los salarios que van aumentando en la escala salarial y eso para mí sería un gran aporte y es algo que yo siento que se necesita en este país. Charlie Mariotti Jr., diputado, usted no solamente es legislador, usted es un político y un político miembro del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD se ha visto en un momento de merma, tal vez la etapa más disminuida en toda la historia contemporánea del Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Javier García ha establecido la necesidad de un candidato presidencial para poder en torno a remontar la simpatía del PLD en el electorado nacional. En este contexto, el Tribunal Superior Electoral ha prohibido, vía sentencia, la selección temprana del candidato del PLD, como se hizo en otra oportunidad. ¿Cuál es la postura de Charlie Mariotti Jr.? ¿Quiere candidato temprano? ¿Es de lo que pide esperar? ¿Cuál es su postura? Ahí se lo dejo. Mira, yo creo que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo y las cosas no se pueden acelerar. Ahora, así como el Tribunal Superior Electoral se ha expresado sobre la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, yo quisiera verlos expresarse sobre la situación que está pasando el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo así? En este mundo y en este país de manera específica, hay momentos para hacer política electoral y momentos para gobernar, para hacer políticas públicas. El PRM tiene la oportunidad de hacer políticas de transformación y lo están desperdiciando haciendo política electoral a menos de un año de las elecciones. Así es. ¿Hay favoritismo en el Tribunal Superior Electoral, dice usted? Bueno, aparentemente. Charlie. Pero te digo una cosa, porque es algo que a mí de verdad que me ha sorprendido. Mi primer turno frente a mis colegas legisladores, yo lo tomé en una asamblea constituyente. La primera vez que yo hablé frente a los colegas diputados fue modificando la Constitución. ¡Qué treno! Y lo hice oponiéndome a la unificación total de las elecciones. ¿Por qué? Porque yo decía en ese momento que una democracia no puede odiar las elecciones. Pero si el PRM utilizó su mayoría avasallante para una reforma constitucional que nadie le pidió, que no se necesitaba y que no vino a solucionar ningún problema, porque si usted quiere saber si un presidente no puede reelegirse después de una segunda vez, pregúnteme solamente si Danilo Medina puede ser candidato. Entonces yo creo que eso ya existía, ¿verdad? Pero entonces le pusieron unos famosos candados. Hay que ver. Esos candados han traído retos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos candados han implementado en República Dominicana lo que en Estados Unidos se denomina como el lame duck. El lame duck son los últimos 2 años de un presidente que ya se religió, que ahí arranca la gente a no hacerle caso, no le juramenta a los miembros de la Suprema. En dominicano la soledad del poder. La soledad del poder. Aquí la soledad del poder de Luis Abinader empezó tan pronto se juramentó en su segundo periodo. Porque los 6 precandidatos, que ya son 8, 9, 10, salieron al otro día a hacer campaña y es imposible, por más capacidades que tengan, que no dudo que son todos personas con muchas capacidades, con muchas luces, por más luces que tengan, usted no puede llevar una cartera de un ministerio importante y llevar una campaña política nacional todos los fines de semana. Nos están llevando rápido. Oye, nos están llevando rápido en todos los estamentos y vuelvo y reitero, cuando se esté en la oposición, se hace política de control. Usted señala cosas que pueden mejorarse y hace críticas constructivas como lo estamos tratando de hacer nosotros, pero cuando se está en el gobierno se hace política de reforma. El PRM eso lamentablemente no lo ha entendido. Vamos, Charlie Mariotti Jr. en corto. Muy brevemente, cuando fuiste candidato fuiste un abanderado de las herramientas de organización vial, de la DGC y de someter a una educación vial al pueblo. ¿Qué te parecen las medidas del nuevo plan de reorganización de tránsito y el famoso proyecto Parquéate RD?
con los nuevos DGC en la calle? En corto. Mira, yo creo que ahí en Naco, por ejemplo, Parquea TRD funcionó. A la gente le gustaba, le agradaba. Nosotros hemos conversado con los moradores del entorno y la gente no le molestaba. Las nuevas medidas yo honestamente no las entiendo en su totalidad. O sea, las he leído, pero al final creo que será algo que hay que darle un poco de tiempo para uno ir viendo si funciona. El problema del tránsito aquí no tiene solución definitiva, no tiene solución rápida. Por eso es que nosotros decimos que al final, hasta que lleguen las soluciones de transporte público, hasta que lleguen las soluciones de medidas más drásticas, de más protección, hay que establecer la educación vial y tratar de buscar medidas alternativas cada quien la que le convenga. Yo, aunque a muchos no les gustó, yo ando con un motorcito eléctrico. Yo sé que eso no es para todo el mundo, eso no es para todos los días tampoco, pero el que pueda tiene que buscar alternativas, porque aquí en este país lamentablemente uno dura más de camino a un sitio que en un sitio. Santos al Señor. Participación Ciudadana ha revelado en un estudio que solo un 20.4% de la población manifiesta tener algún tipo de confianza en los partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? En corto. Mira, es un gran reto que tenemos como partidos políticos. Aquí en República Dominicana son la base de la democracia, la base del acceso a posiciones electorales. Entonces tenemos que mirarnos hacia adentro y tratar de escuchar a la gente. Yo a veces digo que el problema de los políticos es que se pasa mucho tiempo discutiendo los problemas de los políticos, como el tema del Tribunal Superior Electoral, que quién va a ser el candidato presidencial de un partido, y demasiado poco tiempo escuchando y tratando de resolver los problemas de la gente. Aquí tú no me puedes estar hablando a mí de izquierda y derecha, lamentablemente, porque el problema del agua no tiene izquierda ni derecha. El problema de la luz no tiene izquierda ni derecha. El acceso a la salud no tiene ideología. Entonces son 5 problemas básicos que en este país hay que resolver para nosotros poder avanzar. Cuando los tengamos resueltos, vamos a hablar entonces. Charlie, históricamente. Está bien. Está bien. Es brillante. Mira, Charlie, históricamente se ha visto que en nuestro país las alianzas son necesarias para poder llegar al poder. En la actualidad, aunque ustedes están en su proceso de crecimiento, tararira, sabemos que llegará su momento y tiene que haber una alianza. Aquí se ha generado en el país, no en la cabina, un rumor de que ustedes sí estarían dispuestos a ir a una alianza con Omar si fuera el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y no con Leonel. Acláranos ahí. Antes de que tú respondas, panel lleno, vamos a abrir las líneas telefónicas con tu venia para que puedas responder a la población, al soberano, al pueblo dominicano que interactúe contigo, su diputado Charlie Mariotti Jr. Responda ahora. Okay. Mira, yo tuve la gran oportunidad, la bondad y la gracia de Dios de ir en la misma boleta que el candidato más sólido que llevó la oposición en todo el país. Mi madre. Omar Fernández fue el candidato del PLD y de la Fuerza del Pueblo en las elecciones pasadas. Además de eso, le dio una demostración de que cuando el pueblo toma una decisión, no hay recurso que valga. Y se impuso como el senador de la capital. Entonces, Omar y yo somos amigos de hace muchos años. Estudiamos juntos en el colegio, en algunos cursos, y es una persona que yo valoro, admiro, y es una persona que yo creo que le suma mucho a la política dominicana. Hoy, sin embargo, estamos en organizaciones partidarias diferentes. Entonces, yo creo que, vuelvo y reitero, hay que darle tiempo al tiempo. Lo que te va a pasar, pasará. Además, él tiene su candidato. Así es. A la presidencia. Claro, él está organizando su partido, pero tendrá que llegar. Está bien, pero tendrá que llegar su momento por una alianza. Y eso hay que verlo. El PLD siempre ha estado después de Guti el soberano, el pueblo dominicano. Vamos a ver. En corto. Antes de eso, felicitar a Guti. Felicitar a Guti por la implementación del plan piloto de los semáforos pluviales. Que ya empezó una iniciativa de su campaña y que ya está viéndose los frutos. Felicidades. Así es, el edil que la gente prefiere. Vamos. Es duro. Charlie, Sí, es verdad. te iba a comentar de que en la semana pasada, hace 2 semanas, salieron diferentes medios de comunicación en los periódicos de que había un 72.5% de obras que no estaban en ejecución por parte del gobierno que fueron presupuestadas. Esa obra se está pagando ahora mismo intereses por esos préstamos que nosotros adquirimos aquí en la República Dominicana, y al final del día no se está haciendo absolutamente nada porque están en un 0% de ejecución. Tú desde el Congreso, ¿qué tú piensas de eso y cómo tú piensas que podemos mejorar ese tipo de situaciones aquí en la República Dominicana? En corto. Mira, hay que ejercer la labor de fiscalización. Nosotros tratamos de hacer la solicitud y de llamar a los funcionarios a que vayan al Congreso a explicarnos qué están haciendo, por qué no están ejecutando las obras, cuál es la falta de capacidad, si es un plan que tienen, cuál es el fin entonces de tomar tanto dinero prestado y de seguir pagando esta deuda y estos intereses sobre la deuda tan altos. Juan Ariel Jiménez me encanta porque siempre pone un ejemplo como una familia, es decir, si la deuda de por sí no es mala. Ahora, si tú tomas deuda para resolver un problema y entonces tú
digamos, elevas tu nivel de vida a través de esa deuda, pues esa deuda fue buena, pero si tú tomas deuda para simplemente decir, mira todo el dinero que tengo en mi cuenta de banco, Exacto. esa deuda entonces no tiene sentido. Entonces, lamentablemente hemos visto el gasto de capital más bajo en toda nuestra historia, por lo menos en los últimos 60 años, y eso es lo que está afectando la proyección de crecimiento que en la República Dominicana estábamos acostumbrados a un 4.5, un 5%, y ahora, a mitad de año, la proyección es de un 2.2, de un 3%. Entonces, lamentablemente, el gasto de capital del gobierno va de la mano con el aumento del gasto de capital del sector privado. Y eso yo creo que es lo que este gobierno no ha podido entender y no ha podido implementar. Panel lleno, gobierno de la tarde, hable. Yo sé que los diputados del PRM dicen, Buenas tardes, su pregunta, Charlie Mariotti Jr. Hay muchos problemas por resolver: educación, salud, transporte, seguridad. Pero yo quiero hacerle una pregunta sencilla, rápida. Los diputados, senadores, hacen 8 años de servicio al Estado y se van con una pensión, pero hay muchos servidores públicos que hacen 20 y 30 años y se van a ir con una pensión hídrica trabajando en el Estado. Explíqueme algo de eso. En corto, vamos a ver. Definitivamente eso no es justo. La realidad es que el esquema de seguridad social en República Dominicana debe revisarse y es lo que estamos tratando de hacer. Yo soy parte también de la comisión que está revisando la ley de seguridad social, pero ahí lamentablemente, sí, les soy sincero, no se está avanzando mucho. Íbamos a hacer vistas públicas y vamos a salir al recorrer el territorio nacional y eso se postergó. Entonces vamos a estar ahora recibiendo invitados. Yo hablé muy claro de cuál es mi propuesta para la seguridad social, pero el gobierno tampoco está poniendo sobre la mesa un proyecto de reforma que sea viable, digamos, o por lo menos que venga a resolver el problema de la tasa de reemplazo, que hoy en día es demasiado baja. Tenemos que hacer la migración del modelo Bismarck, que es el que tenemos, que es un modelo fundamentado en la formalidad, en la relación empleado-empleador, en un país que tiene los niveles de formalidad sumamente bajos, más de un 50% es informal, al modelo Beveridge, o por lo menos a un modelo mixto, para poder realmente garantizar una tasa de reemplazo que haga mucho más sentido. Gobierno de la tarde, hable. Su pregunta, Charlie Mariotti Jr., diputado. Se puso tímido. Gobierno de la tarde, hable. Su pregunta, Charlie Mariotti. Buenas tardes, Santiago César de Miami, Florida. Ay, Santiago, peligroso. Tú me pones a cerrar el programa cada rato. Joselito, ayúdame en esto, porque la que está a la derecha de Khalil y el señor Lima, para ellos es el señor que ahí está hablando mentira, porque Luis tiene 200% y él da todo resuelto. Su pregunta al diputado. Al diputado es que si es verdad que estamos bien, el país está bien, que haya todo como dice Lima y de derecha. Que si es verdad que el país está bien, como dice Lima y Julia. Bueno, hay una frase que dice, antes estábamos mal, pero era mentira. O ¿cómo es? Antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero es verdad. Gobierno de la tarde, hable. Su pregunta al diputado Charlie Mariotti Jr. ¿qué respuesta? Buenas tardes, equipo. Bendiciones. Adelante, hermano. Es simple, un ejercicio simple. Charlie Mariotti Jr., diputado, yo soy un votante de tu demarcación, tú eres mi representante. Sí. Ahora, Cuidado. pregunto a ti, para una eventual reelección en el 2028, ahora mismo, convénceme para yo votar en el 28, que yo puedo auditarte en el 28 a nivel de iniciativas legislativas que beneficien a la demarcación que tú representas y en la cual yo vivo. Wow, qué pregunta. Pero un año es corto tiempo para tú poder dar un Primer periodo. Vuelva y llame en Caramba, 3 pero años y déjalo, vamos a déjalo darle un durar. año. En este año yo puedo sí decirle que yo me he convertido en un diputado a tiempo completo. Esto lo hemos asumido con mucha responsabilidad y el principal compromiso que asumimos fue estar cerca de la comunidad y ejercer la función de representatividad de la mejor manera posible. Lo hemos hecho a través de contacto directo en el territorio, siempre de las redes sociales de manera abierta, y yo sin miedo a equivocarme puedo decir que si no soy el primero, debo estar entre los primeros 10 diputados que no fallan a las comisiones. A las Gobierno de la tarde, hable. Su pregunta, Calín. Charlie Mariotti Jr., cuénteme. Creo que fue una encuestadora que nos ubicó el quinto país en ascenso económicamente. Yo le quiero preguntar al diputado que qué le opina de esa encuestadora, si es mentirosa o qué. ¿Usted qué dice? Yo doy que no creo mucho en encuestas últimamente. Dice Julia, ¿quién la gana, quién las paga? Gobierno de la tarde, hable. Pero eso no se representa, porque la verdad es Adelante, que mi querida. donde quiera que vamos, y perdón, dama. Un minutico, no me cierre.
donde quiera que vamos, lo principal que escuchamos es el problema con la falta de oportunidad. A veces, lamentablemente... Estás en el aire, no me decía requerida, que el diputado está dando una respuesta. Mucha gente que cree que la única oportunidad de superarse es dejando el país, y eso es gran parte de lo que nosotros queremos cambiar. Ahora sí, su pregunta, querida hermana, al diputado Charlie Mariotti Jr. La pregunta mía es, Penedo Osman, Santo Domingo Norte. Adelante. Diputado, usted es de la circunscripción 1, pero sin embargo es un diputado legislador del país. Y hay una cosa que no estamos de acuerdo con usted, que es la precausal. ¿Usted cree que esta ley se va a aprobar, se va a meter por debajo de la mesa con el Código Penal? Pues no, diputado, téngalo pendiente, el presidente Luis Abinader no lo va a permitir. Es una exhortación. Gobierno de la tarde, hable. Su pregunta al diputado Charlie Mariotti Jr. Adelante. Quería preguntar al señor Mariotti que cuándo vendrá a la Cámara de Diputados un diputado como el señor Ignacio Martínez H., que no tenía barrilito y compartía el dinero que se ganaba en un periódico entre los estudiantes para que tuvieran un buen futuro. Iba y repartía cuadernos, lápiz, zapatos en la escuela Panamá de Sancho Sama, en Lomina, en Pueblo Nuevo, y en la escuela que estaba en Villa Duarte. Estando yo un muchachito pude observar eso, pero ahora no se ve nada de eso. Los diputados quieren más barrilito y barrilito. ¿Qué él cree de eso? Gracias. Mira, la verdad es que yo también pensaba lo mismo que él, pero los diputados no tienen barrilito. El barrilito lo tiene el Senado, el denominado barrilito, que es un fondo de asistencia, creo que se le llama. Creo que le han dado diferentes usos, pero nosotros como diputados no tenemos eso que se denomina barrilito. Nosotros podemos solicitar, digamos, colaboraciones para estudiantes, para envejecientes, y eso lo hacemos a través de la Cámara, pero hay que hacer una carta, tiene que estar la persona firmante para tratar de ayudar a cualquier persona de la circunscripción que necesite una colaboración, pero la disposición de fondos como tal, los diputados no la tienen. Finalmente, en una palabra, Charlie Mariotti Jr., diputado de marcación electoral número 1 PLD. Desde Nueva York, Chu Vázquez ha hecho unos pronunciamientos que hay quienes dicen que está promoviendo la reelección para el 28 de Luis Abinader, otros que no. ¿Qué dice Charlie Mariotti Jr.? Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con su hijo, Stalin Vázquez, que es diputado también por María Trinidad Sánchez, y Stalin me dijo que si miras las declaraciones bien, Don Chu, lo que dijo fue que el trabajo de Luis hoy garantiza el éxito del PRM en el próximo proceso. Ya que eso sea verdad o mentira, yo creo que no, ¿verdad? Mira, pero Charlín, eso fue lo que Chu dijo. Yo creo que se ha malinterpretado. Charlín, una pregunta. ¿Estamos fuera del aire? Ya estamos fuera del aire. Yo tengo una fuera del aire también. Pero, ¿y ustedes no tienen pensado interpelar al director del metro en la Cámara de Diputados? Ay, no nos ha aceptado ninguna interpelación, lamentablemente. Ahí tenemos pendiente al ex ministro de Educación, tenemos pendiente a varias personas, a la ministra Farideh Raful. Para conversar simplemente. Estamos fuera del aire. Si te toca un café, se te lleva muy bien con tu papá. Tú y tu papá sentado, él es el candidato presidencial, tranquilito desayunándose. Salió de Monteplata y te le dice, hay que hacer una alianza. ¿Con quién? ¿Con Leonel o con Omar? ¡Llévatelo, Mariña!